Sí, Ya, buenísimo. entendí. Y vamos a empezar a grabar. Sí, lo hice de vuelta, me metí a la página del centro, desde la página Ah, de ya. la persona, y voy a poner a grabar. Pero ahora no me sale la opción de grabar. ¿Abajo no te sale? ¿Será que si se transmite en vivo no permite grabar? Es una opción. Ah, a ver, Pero bueno, voy a googlear. muy bien. Si no lo descargamos del Facebook. Bueno, creo que ya estamos al aire. Tengan buena tarde, todas, todos quienes nos acompañan desde el Zoom, como quienes nos están viendo desde el Facebook Live, desde la página del Centro Cultural de España. Mi nombre es Esteban Monge, soy gestor del Centro Cultural de España y estoy coordinando junto a Latinoamérica este ciclo de conversatorios que iniciaron la semana pasada con un primer conversatorio presencial que se hizo en el Centro Cultural y que se transmitió también y está en nuestra página. En esa ocasión, el conversatorio llevaba por título Diseño Sostenible, signos de pregunta, bases para pensar una ecología política de los biomateriales. Eso estuvo a cargo de Edgar Pérez Saborío, de Costa Rica. Y hoy tenemos el segundo conversatorio que se llama Biomímesis y si la solución ya está inventada, a cargo de Luis Calle Sánchez, quien está desde Granada, España. Este ciclo lleva por nombre Transformación de materiales orgánicos como alternativa sostenible. Vamos a tener conversatorios durante todo este mes y el mes de noviembre. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera cederle la palabra a Luis, darle el agradecimiento tanto a él como a Karim, que han estado coordinando. Sí, vamos a pedir acá silenciar micrófonos, que no sea el de quien está interviniendo en ese momento. Igual Luis nos dirá cuál es la dinámica que a él más le gusta desarrollar con estos conversatorios, si quiere que sea algo interactivo, si hay espacio para preguntas y todo esto. Eh, si alguien quiere consultar algo, puede hacerlo en el chat. Aquí le vamos a dar seguimiento. Y también si alguien que está viéndonos desde Facebook quiere hacer alguna consulta o algún comentario, puede hacerlo también en la página, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias nuevamente y damos inicio al conversatorio. Bueno, muy buenas tardes, noches para mí desde España, buenos días para vosotros allí. Nada, en cuanto a la dinámica, ahora voy a compartir pantalla y lo vemos, pero la idea un poco es que en el chat, durante la charla, la exposición, podéis poner lo que queráis, las preguntas o las dudas o los comentarios que queráis y yo lo voy respondiendo en el momento para intentar hacerlo un poco más interactivo. Ujú. Y si tenéis alguna duda al final, también va a haber un espacio, si es algo que lo podemos consultar al final. En Luis, cuanto a perdón, lo... perdón. Voy a Dime. hacer la primera interrupción. Nada más que me gustaría que no seas vos, sino yo dar un poco de referencia de tu persona, para tal vez que Ah, sepan un vale. poco con quién estamos interactuando hoy. Bueno, Luis es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá de Henares y tiene un máster en avances en biología agrícola y acuicultura por la Universidad de Granada. Durante los últimos años ha trabajado en educación ambiental y en asesoramiento agrícola en el sur de España, integrando una visión circular en todos sus proyectos. Y en 2017 se convirtió en socio fundador de Biomimicry. ¿Cómo lo pronuncias eso? Granada. Biomimicry. Ok, perfecto. Y actúa como creador de contenido y coordinador de formación. Compagina actualmente su actividad con la práctica de biomímesis en diversas escuelas de diseño a nivel nacional, creyendo que la sostenibilidad y la educación son el camino natural hacia el progreso social. Eso, me faltaba hacer esa presentación de tu perfil. Muy bien, ahora sí. Exacto, pues nada, ese soy yo. Entonces, lo que os iba a comentar en cuanto al Facebook, Esteban o Karim, yo no sé cómo gestionarlo porque yo no puedo ver lo que preguntan por ahí. Entonces, si alguien hace alguna pregunta, pues simplemente paradme y lo vemos o la respondo al final, como prefiráis. De acuerdo, tomamos nota y te lo vamos transmitiendo, ¿ok? Vale, voy a compartir la pantalla.
Vale. ¿Podéis ver mi presentación? A ver que abro el chat. Perfectamente. Vale. Vale, pues fijaos, como ha comentado Esteban, yo en los últimos años, desde el 2017, que formamos Biomimicry Granada, he estado trabajando en esta disciplina a través de la educación ambiental y la sensibilización. Ahora vamos a ir un poco viendo cómo afrontar esta metodología. Pero la base de todo es cambiar un poco, y aquí os pido ya desde el principio que tratéis de olvidar un poco lo que sabemos, ¿vale? La biomímesis es innovación en base a la naturaleza y para eso tenemos que aprender a mirar la naturaleza de una forma un poquito distinta, con los ojos de alguien que quiera aprender, no solo conservar. Nuestra institución forma parte de una red nacional en la cual tenemos varios equipos. Nosotros estamos en Biomimicry Granada, está el equipo de Madrid y el equipo de Barcelona. Al final, está hecho así porque, bueno, por poder hacer proyectos a nivel local, además de en grupo, y porque la biomímesis es extremadamente multidisciplinar. Es decir, la biomímesis, ahora vemos la definición más formal, pero en conclusión consiste en integrar conocimiento de muchas disciplinas a través del tema ambiental, del tema de la biología, de soluciones que ya están creadas. ¿Qué nos aporta eso? La facilidad de trabajar con muchísimos tipos de profesionales y, por otro lado, la capacidad de aprender de todos ellos, de aprender esa forma de pensar. Seguro que aquí tenemos perfiles muy variados, pues la forma de pensar o de estructurar un pensamiento que tenemos las personas que hemos estudiado medio ambiente no tiene nada que ver con las personas que están más interesadas en la ingeniería y no tiene nada que ver con las personas que se dedican al diseño, por ejemplo. Para que esto vaya bien, para que poder realmente crear soluciones, utilizar materiales de diferente manera, necesitamos integrar todo ese conocimiento, necesitamos ser realmente un equipo y así, bueno, así es como nosotros lo intentamos conseguir, trabajando a nivel local y después en ciertos proyectos a nivel más global. Os explicaré un poco al final también algunos de los proyectos que tenemos, que estamos trabajando ahora mismo para que los podáis echar un vistazo si os gusta. Vale, el índice que vamos a seguir hoy es un poco la definición de biomímesis, cómo funciona la biomímesis como disciplina. Os voy a presentar algunos casos de estudio y después ahí lo he puesto un poco metafóricamente, y si un bosque es un organismo complejo, porque lo que quiero comentaros es algo sobre las soluciones basadas en la naturaleza, que realmente es ir un poco más allá y pensar como un sistema. No me atrevería a definirlo como biomímesis, pero creo que al final la biomímesis puede ser una parte de las soluciones basadas en la naturaleza y plantearnos un poco el hábitat en el que desarrollamos nuestra vida puede ser importante a la hora de innovar de una forma distinta y quiero verlo a través de un ejemplo con el agua, ¿vale? Entonces, nada, vamos a arrancar. Ya os digo, en cualquier momento, si queréis usar el chat para poner lo que sea, yo lo puedo ir viendo y si algo se me escapa, por favor, Esteban o Karim, paradme y lo vemos, ¿vale? Fijaos, la biomímesis es imitar la vida, pero la biomímesis nace un poco de la necesidad de pensar de una forma funcional. Nace de querer entender el sistema que nos rodea porque nos puede aportar soluciones que hasta ahora no hemos valorado. Pero no hemos valorado porque hemos estado mirando la naturaleza desde el punto de vista de la conservación o del aprovechamiento, pero muy pocas veces con los ojos del que quiere aprender. Y esto es curioso, porque si nos vamos aquí, esta es la historia de la Tierra, ve que estamos alrededor de 4.000 millones de años, y cuando miramos a todo eso, estamos viendo un conjunto de soluciones, estamos viendo un I+D de 4.000 millones de años. ¿Por qué? Porque en la naturaleza lo que no es eficiente energéticamente se convierte en historia, no puede sobrevivir, ¿vale? Uno de los mayores ejemplos puede ser la adaptación de los mamíferos tras la desaparición de los dinosaurios, pero hay muchos más. Es decir, aquí al final nos damos cuenta de que todos venimos del mar. Todos, dicho de una forma más simple, todos venimos de un pez.
¿vale? Entonces, en este entorno en el que nosotros habitamos ahora mismo, se llevan generando soluciones todo este tiempo. Si veis la extremidad del ser humano, os podéis dar cuenta de que está en la última parte. Es decir, de todas las soluciones que se han ido creando en este laboratorio durante todo este tiempo, nosotros somos ese último párrafo del libro. Tenemos unas capacidades diferentes a los demás. Es correcto, pero los demás llevan muchísimo más tiempo que nosotros adaptándose al medio. También. Entonces, ¿en qué nos basamos en esta metodología? En decir, bueno, es que a lo mejor si yo quiero soportar el frío, puedo hacer algo muy tecnológico, pero también puedo ver cómo lo soporta el oso polar, porque el oso polar lo lleva soportando mucho tiempo. Pero es que además, si quiero estudiar o quiero fabricar una membrana permeable, a lo mejor tengo que preguntar a los anfibios, que llevan mucho más tiempo que nosotros teniendo membranas permeables y han sobrevivido, ¿vale? Hay una frase de un microbiólogo alemán, Friedrich Wester, que a mí me gusta mucho porque dice que la naturaleza es la única empresa que lleva 4.000 millones de años sin quebrar. Y al final es un sistema resiliente, luego veremos algunas de las condiciones, pero simplemente es tener en cuenta que en la naturaleza no hay dinero que corrija ineficiencias. Entonces, todo diseño que veamos en la naturaleza es un diseño energéticamente eficiente y en cuanto a materiales, eficiente. Es decir, si nosotros queremos ver una estructura interna o generar una estructura que soporte, a lo mejor tenemos que mirar un cactus, porque en el desierto es muy difícil producir materiales, hay muy pocos recursos y son unos organismos que se mantienen erguidos. Bueno, si queremos aprovechar el agua, mejor hay que pensar en un camello, porque son los que mejor, o uno de los que lo están aprovechando porque están adaptados a condiciones muy extremas. Ahora veremos algunos ejemplos sobre ello, ¿vale? Pero que nos quedemos con la idea de que al final toda esta biodiversidad que se muestra en la imagen es una caja de herramientas, son soluciones, ¿vale? Y si tenemos un tornillo, podemos tener un destornillador, pero hay muchos tipos de tornillo, ¿vale? Entonces es muy interesante tener muchas soluciones para un mismo reto, porque eso nos va a dar más opciones de poder adaptarlo a nuestro reto humano. Vale. Si os fijáis, en la naturaleza ocurren 3 cosas básicas en las que nos podemos fijar o de las que podemos aprender. Por un lado, las formas, por otro lado, los procesos y, por último, los ecosistemas. Al final, esto es una cuestión de escalas. Es una cuestión de escalas de lo que queramos generar. Si queremos mirar a la naturaleza para obtener un producto concreto, para solucionar un reto de un producto, un reto industrial, que luego veremos alguno, bueno, a lo mejor podemos ir a las formas. Ahí aparece una cala, aparece una semilla, que luego veremos que es la impulsora del velcro. Son productos muy concretos que generan o solucionan una necesidad muy específica, pero también nos podemos fijar en los procesos. Fijaros que esa luciérnaga con muy poquita energía genera mucha luz en proporción, porque tiene un sistema de espejos. Pero os hablo más, ahí está la fotosíntesis. La fotosíntesis es una de las mayores, de las mayores no, es la mejor manera que tenemos de aprovechar energía ahora mismo. Como seres humanos estamos generando o tratando de imitar la fotosíntesis a través de las placas solares, que no es más que coger la energía solar y hacerla asequible o utilizable para todo nuestro sistema. Comparad una placa solar con una hoja. Yo creo que todavía tenemos margen de mejora, pero esa es la idea. Si podemos mirar a la naturaleza en base a la eficiencia, podemos aprender mucho de ella. Y después, a escala de ecosistemas, fijaros cómo funciona un bosque. Un bosque siempre produce una cosa u otra cosa, tiene un ciclo de nutrientes que se mantiene estable. Estamos viendo ahora mismo cómo se está investigando cómo cada elemento de ese sistema se comunica entre sí, se pasa información en los árboles a través de las redes miceliares de hongos micorrízicos, por fitovolátiles con los insectos. Hay mucha comunicación en la naturaleza, hay muchas conexiones entre los elementos del sistema. Y es interesante porque a veces a nosotros, a escala humana, somos muy capaces de ver retos específicos, pero a veces se nos olvida o nos cuesta un poquito más ver esa relación entre los elementos del sistema. Ahora trabajaremos contaremos un poquito sobre todos estos temas, ¿vale? Es una pequeña introducción.
¿Cómo funciona la naturaleza? Pues funciona creando condiciones que conducen a la vida. Es decir, nada de lo que pasa en la naturaleza, y por eso es una fuente de inspiración, genera una perturbación. Puede generar una perturbación que da una resiliencia. Y cuando aparece una resiliencia, aparece algo distinto. No mejor ni peor, distinto. ¿Vale? Ahí tenemos un erizo, ahí tenemos un arrecife de coral. Fijaros qué fuente de biodiversidad, qué cantidad de colores. Pero ese arrecife, mientras está haciendo las funciones ecosistémicas propias del lugar, hacer de guardería para ese tipo de animales, organismos muy específicos, evidentemente, fijaros la simbiosis que supone el coral, es que además está protegiendo nuestros ecosistemas terrestres de las olas. Fijaros el caracol es un organismo, y vamos a empezar a pensar en funciones, que está diseñado muy bien, porque cuando tú no tienes intención de correr, lo que necesitas es protección. ¿Cómo se protege? A través de la concha. No necesita desplazarse rápido, porque tiene muy buena protección. Y eso es una de las cosas que me gustaría que quede claro hoy. Al final, la biomímesis es una manera de pensar en un diseño funcional, porque en la naturaleza lo que vemos como algo bonito, lo que vemos como algo desde nuestro punto de vista humano muy estético, generalmente tiene una razón de diseño. Y diseñar no es hacer algo atractivo. Diseñar es hacer algo que resuelve una función, que resuelve una necesidad, ¿vale? En la naturaleza, esas necesidades son muy similares a las que tenemos nosotros y somos capaces de ponerlas en el lenguaje correcto, como luego veremos. Un aprovechamiento óptimo de las condiciones. Ahí tenemos una seta que es una manita. Fijaros en las setas, aprovechan cuando las condiciones son ¿Cómo te óptimas. fue? Estoy viendo eso. Le pedí a Marijal que me mandó. ¿Tuya? ¿Me estáis hablando a mí? No, no. Vale. Fijaros en la seta, os comentaba, la vida crea condiciones que conducen a la vida. Esa seta, ese hongo, la seta solo es el cuerpo fructífero del hongo, aprovecha esas condiciones que nos da el otoño o la primavera, porque son las óptimas para ellos. No vais a ver una seta salir cuando hace mucho calor. Depende aquí como estamos de muchos sitios del mundo, a lo mejor meto la pata, pero generalmente los hongos con los que yo tengo relación, con los que yo conozco, siempre salen en otoño y en primavera. ¿Por qué? Porque es la época en la que ellos pueden salir, se dan las condiciones para que su energía sea lo más eficiente posible. Pero volvemos a lo de los sistemas. Si a ellos no les va bien, a los árboles no les va bien, ¿vale? Seguimos. Es un estado dinámico, no solo un equilibrio. Lo que nosotros vemos, esas relaciones que os intento mostrar, van cambiando en función de las condiciones, del ambiente al que se enfrentan. Esa resiliencia es una cosa que a nosotros cada vez nos empieza a hacer más falta, porque nuestras condiciones también están cambiando. Esos ciclos son ciclos dinámicos a los cuales tenemos que irnos adaptando, ir aprendiendo de ellos y ser capaces de hacernos cargo de los cambios, ¿vale? Nosotros en biomímesis hablamos mucho de la naturaleza como modelo, medida y mentor. La parte de modelo, este tema está tratado un poquito con preposiciones, ahora lo veréis, pero nos gusta decir que es diseñar desde la naturaleza. Es decir, ver cómo algo sucede en la naturaleza y tratar de abstraerlo y crear un producto diferente. Y digo abstraerlo y no copiarlo porque tenemos que ver qué mecanismo es el culpable de ello, es el responsable de eso, y aplicarlo a un modelo humano. Es decir, nosotros no buscamos que un embalaje tenga forma de plátano, pero a lo mejor queremos las propiedades del plátano para hacer un embalaje, ¿vale? Ese abstraer es la parte en la que la biología se comunica con la ingeniería, o se comunica con el diseño, o se comunica con la arquitectura, ¿vale? Cogemos el mecanismo desde el punto de vista de la biología y lo abstraemos. Ya no hablamos, si hablamos de una pluma, ya no hablamos de un color estructural que veremos luego por la disposición de las válvulas. Hablamos de un material a escala nanométrica de tantos nanómetros en ángulos
me lo invento, el 20% de un ángulo, para que esas personas de otras disciplinas puedan coger su conocimiento y fabricar un producto que funcione de una forma similar a lo que nosotros observamos en la naturaleza. Esta parte es importante porque ya os digo que es la parte donde se mezcla, ¿vale? Entonces, por un lado, puede ser modelo, porque todo lo que hay ya sabemos que funciona. Nos saltamos toda la parte de I+D, digamos, porque los modelos que tenemos ya son viables, ya sabemos que cumplen esa función. Además, puede ser medida. Cuando hablamos de medida, hablamos de diseñar con la naturaleza. Si entendemos que un sistema natural es un sistema resiliente, es un sistema que funciona y que se adapta, si utilizamos la naturaleza como medida de éxito o fracaso, vamos a estar seguros de que lo que diseñamos es sostenible. Y esto es importante porque hasta ahora, desde mi humilde punto de vista, esta parte se nos estaba olvidando. Todo lo que medíamos tenía que ver con parámetros, o casi todo, tenía que ver con parámetros humanos y me atrevería a decir en su mayoría económicos. Cuando hacemos eso nos dejamos atrás el valor que tiene la naturaleza simplemente por serlo, porque cumplen un montón de funciones ecosistémicas que no valoramos en el mercado, pero necesitamos. Entonces es fundamental que esta parte de medida nos ayude a ser un criterio válido cuando diseñamos algo nuevo, cuando tratamos de innovar para saber si es una sostenibilidad real. Y por último, como mentor, a nivel más sistémico, diseñar para la naturaleza. Si somos conscientes de que la naturaleza no forma parte, es el sistema en el que vivimos, diseñar, y recordemos el concepto de diseñar como solucionar un reto teniendo en cuenta el sistema en el que vivimos, es fundamental. Es fundamental y es la base, porque necesitamos ir un poquito más allá en ocasiones y no pensar solo en un diseño de un producto. A lo mejor tenemos que pensar en el diseño de una ciudad como un sistema y utilizar la naturaleza como mentor de los sistemas que ya funcionan. A lo mejor tenemos que ir un poquito más allá y tratar de ver cosas más complejas de relaciones entre elementos de un sistema. Fijaros que cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de España, pero es que también estamos hablando de Costa Rica y estamos hablando de Alaska y estamos hablando de Nueva Zelanda. ¿Qué quiero decir con esto? La cantidad de combinaciones de condiciones que puede haber es casi infinita. ¿Qué conseguimos con eso? La cantidad de modelos de inspiración que tenemos y que incluso podemos entrelazar también lo es. Eso da lugar a una cantidad de soluciones espectacular en un momento de transición como el que estamos viviendo, de un paradigma ya de recursos más limitados, de unas ciudades que necesitan transformarse para mitigar o para adaptarse al cambio climático. Bueno, en unos sistemas industriales que han estado muy basados en los combustibles fósiles por una deriva histórica que quizás ahora haya que también reinventar en algún momento. Y esto puede ser una manera de orientarse hacia la sostenibilidad. Recordemos desde el punto de vista de la eficiencia, que esto es muy importante. Esa transformación tenemos que conseguir que sea de la mano de las empresas, de las instituciones, y para ello tiene que ser eficiente. El medio ambiente tiene que trabajar junto con la economía y lo social para lograr un desarrollo. Y ahí la biomímesis es una experta en desarrollar sistemas porque lleva muchísimos años haciendo. ¿Y por qué? Porque nosotros no dejamos de ser naturaleza. Esta imagen me gusta mucho, me parece muy representativa. Al final aquí tenemos diferentes tipos de organismos con diferentes tipos de funciones. Veis que los ojos tienen diferentes colores, las pupilas tienen diferentes formas porque están adaptados a diferentes necesidades. Un mismo diseño se está convirtiendo en algo muy multifuncional. ¿Por qué? Porque hay animales que necesitan ver de noche. Hay animales que necesitan detectar las presas. Hay otros que somos depredadores y tenemos los ojos más al frente. Todo eso no deja de ser un diseño funcional, desarrollado en millones de años. Entonces, nosotros no somos más que un producto más de diseño muy bien adaptado a las condiciones en las que vivimos. Pero tenemos un montón de soluciones
ahí fuera que están adaptadas a otras condiciones y quizá parte de nuestros retos tecnológicos se acercan más a sus condiciones que a los nuestros. Ahora veremos algún ejemplo, pero sobre todo necesitamos este tipo de metodologías y de formas de pensar porque no dejamos de ser naturaleza. ¿Cómo funciona la biomímesis? Ya hemos visto un poco la teoría, hemos visto un poco cómo se define. Vamos a ver cómo hacemos realmente un proyecto basado en la biomímesis. Pero la biomímesis no es algo que haya empezado ahora. Aquí, en la parte de la izquierda, tenemos madrigueras de osos polares. En la parte de la derecha tenemos un iglú. El ser humano lleva observando la naturaleza mucho tiempo. A lo mejor no lo llamábamos biomímesis, a lo mejor no la llamábamos diseño, pero es evidente que observamos la naturaleza cuando queremos hacer cosas funcionales. Fijaros esto de Pero sí lo tengo pendiente. este boceto de Leonardo da Vinci y su máquina de volar. Está claro que para el dibujo no deja muchas dudas, pero cuando queremos hacer algo que no sabemos hacer, de forma natural, miramos donde sí que saben hacerlo. Y si queremos volarlo, mejor mirar a un pájaro. Gaudí, un ejemplo de arquitectura, la Sagrada Familia. Él mismo lo decía y a través de ello sacó varias figuras geométricas que la manera en la que los árboles estructuraban sus formas y se equilibraban esos balances fue inspiración para crear parte de las estructuras que ahora admiramos en la Sagrada Familia, porque en la naturaleza muchas de las cosas que son belleza además son matemáticas. ¿Qué pasa? Nunca o muy pocas veces lo hemos estudiado desde ese punto de vista, pero cuando empezamos a estudiar las cosas desde ese punto de vista, desde, oye, vamos a ver el conocimiento de la biología o del medio ambiente desde el punto de vista de la ingeniería, empezamos a sacar cosas que son muy interesantes para nuestros desarrollos tecnológicos. Pero todavía nos quedan cosas que no hemos sabido hacer. Crear colores sin pigmentos. Fijaros el pavo real. Esos colores biológicamente tienen una funcionalidad, que es atraer a la hembra. Es una comunicación a través del color donde las plumas pierden esa funcionalidad de desplazamiento, pero consiguen otra de exhibición. Pues esos colores no tienen ningún pigmento. Esos colores es lo que os explicaba al principio, son colores estructurales. De manera pasiva, la nanoestructura que tienen las válvulas de las plumas, los pequeños pelillos, por decirlo de una forma cotidiana, de las plumas, crean una serie de ángulos que por absorción de luz generan estos colores. Imaginaos la cantidad de químicos que se pueden ahorrar, el potencial. Tendría esto en ciertas industrias. Bueno, la industria textil es una de las más contaminantes del mundo. En parte por los tintes, porque tienen muchos metales pesados. Fijaros si no hay potencial de investigación. Limpiar sin químicos. La hoja de loto también tiene una estructura que a través de unos montículos, más o menos como se ve en la foto, hacen que las partículas de polvo no se puedan adherir a la superficie, tengan muy poca superficie de contacto. Entonces, cuando hay una gota de agua que cae, la gota de agua tiene más superficie de contacto con la partícula de polvo de lo que tiene la superficie. Entonces, digamos que la arrastra. ¿Por qué necesitamos esto? ¿Por qué necesita esto la hoja de loto? Porque la hoja de loto vive en zonas pantanosas. Entonces, cuando se tiene barro o partículas de polvo en la superficie, no puede captar bien la luz. Si no capta bien la luz, no hace la fotosíntesis. Deja de ser eficiente y evolutivamente cae, porque le va a costar mucho más reproducirse. Es decir, está muy adaptada a autolimpiarse. Imaginaros si no hay retos que tengan que ver con una limpieza pasiva. Con esto se ha hecho una pintura, se está estudiando para recubrimientos de cañerías. Las nanoestructuras son una de las maneras o de los potenciales más estudiados porque es un mecanismo pasivo a través del cual se pueden lograr muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto para superficies que se puedan limpiar con menos agua, con este tipo de estructuras. ¿Vale? Quiero decir, si nos ponemos a mirar a la naturaleza desde el punto de vista de la función, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Cuando queremos desarrollar este tipo de proyectos, en algún momento hay que hablar con alguien que sea experto industrial en nanoestructuras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aportar la parte de
la biología, es decir, vamos a ver qué ejemplos se adaptan a nuestro reto y después hay una parte de desarrollo en este caso, de producto. Además, me gusta mucho este ejemplo porque es un tardígrado que al final son organismos que ni siquiera conocemos, pero este organismo es capaz de sobrevivir a condiciones extremas. Este organismo le han sumergido en nitrógeno líquido y sobrevive. Le ponen a temperaturas extremas por arriba y por abajo y sobrevive. Y es porque es capaz fisiológicamente de prácticamente entrar en letargo, entrar en un estado de criptobiosis, se llama, que está entre la vida y la muerte y no sabemos fisiológicamente muy bien cómo lo hace, pero es capaz de sobrevivir a condiciones espectaculares, espectacularmente duras. Y es un bicho que ni siquiera se ve a simple vista, ¿vale? ¿Cómo creamos una solución? Bueno, cuando nosotros trabajamos en un proyecto, en un reto, os podéis imaginar que la naturaleza tiene soluciones, muchísimas soluciones, hay que poner algún límite. Entonces empezamos a trabajar con el contexto. Por esto es muy importante la parte de definir, de hablar. Si estamos hablando de un reto industrial, tenemos que tener muy en cuenta las condiciones de esa industria. Hasta dónde podemos llegar, qué condicionantes tiene ese reto. Ahora vamos a ver con un ejemplo real. Pero hay que ver qué contexto tiene ese reto. ¿Para qué? Para poder hacer una primera selección de organismos que nos puedan ayudar y después meter condiciones prácticas. Cuando trabajamos en un proyecto también hay limitaciones económicas, también hay limitaciones de materiales, también hay limitaciones tecnológicas. Y eso, digamos, que nos va cerrando el embudo. ¿Qué quiero haceros ver con esto? Que no estamos hablando de una solución de que a alguien que sabe de biología se le ocurre una idea. Estamos hablando de una metodología que hay que aplicar de la mano con muchas disciplinas para poder generar una solución que realmente sea válida. Si yo intento hacer un color estructural y no tengo ni idea de cómo funciona la industria de textil, evidentemente hay muchas posibilidades de que la solución que yo genere pueda ser técnicamente viable, pero no está adaptada a las necesidades de esa industria, por tanto no sea económicamente viable o no sea productivamente viable. Por eso hay que trabajar de la mano para encontrar soluciones realmente útiles. Esto se trata de innovar en base a la eficiencia, y para que sea eficiente tiene que ser eficiente desde todos los puntos de vista. Fijaros, esto es un caso real en el que hemos trabajado y el reto era que la empresa quería reciclar, eso hacían almohadones y edredones, y quería reciclar parte de los tejidos para hacer nuevos edredones en una estrategia de economía circular. ¿Qué pasaba? El plumón se salía, y se salía porque las propiedades del tejido después de tratarlo no eran las mismas que al principio. Y bueno, lo rellenaban con plumón y notaban que se perdía mucho plumón. Entonces el producto tenía sentido desde el punto de vista del reciclaje de materiales, de volver a meter esos materiales en el ciclo, pero no tenía tanto sentido desde el punto de vista de la durabilidad y calidad al cliente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer desde el punto de vista de la biomímesis? Descomponer el problema. Vamos a pensar en las funciones. Y las funciones que tiene que cumplir ese producto es, desde el punto de vista de lo de fuera, de ese tejido, tiene que ser capaz de envolver, tiene que ser capaz de contener. Desde el punto de vista del plumón, tiene que ser capaz de calentar. Y es importante lo de las funciones, porque yo no puedo preguntar a la naturaleza o ir a buscar soluciones a la naturaleza diciendo ¿cómo hago una almohada mejor? Pero sí puedo ir a la naturaleza y buscar cosas que envuelvan otras cosas, o buscar cosas que contengan otras cosas, o buscar cosas que se calienten, que sean capaces de mantener la temperatura. Eso sí que lo puedo hacer, porque cuando hago eso empiezo a investigar y puedo ir. Estos organismos os podéis imaginar que he puesto 4 como podía haber puesto 40, ¿vale? Porque esa primera criba que os he explicado es grande, hay que tener la vista amplia y hay que tener incluso, diría, un poco de imaginación para poder descomponer el problema. Cuando descomponemos el problema, evidentemente no solo salen estos verbos, salen muchos más, porque hay que tratar de pensar de una manera disruptiva para poder generar más soluciones que luego se irán cerrando. Pero fijaros, nos fijamos en el oso polar por la capacidad que tiene de mantenerse caliente. El oso polar tiene la piel negra, los pelos transparentes y por fenómenos de la luz se ve blanco.
Pero bueno, nos pareció una idea en la cual estamos mirando un organismo que es capaz de mantener esa temperatura, de calentarse en condiciones que no son propias, no son buenas para generar calor. Por otro lado, miramos el pájaro tejedor, que es capaz de hacer unos nidos muy elaborados, y dijimos, bueno, desde el punto de vista del tejido, al final este pájaro está siendo capaz de, con materiales similares o de características similares a las fibras del tejido, está generando un tejido muy denso. Quizá podemos aprender de cómo teje él, que es un experto en tejer, porque lo que está dentro de eso son las crías, es lo que más valora. Podemos mirar cómo teje, porque a lo mejor la forma de tejerlo puede ser una solución. Fijaros que también miramos las serpientes. ¿Por qué? Porque una de las características que tienen las plumas es que la parte de abajo es puntiaguda. Y al ser puntiaguda es capaz de atravesar era capaz de atravesar el tejido. Y dijimos, bueno, una de las maneras de ver cómo podemos hacer que eso no pase es ver qué diseño tiene lo que mejor es capaz de atravesar tejido. Y las serpientes, el colmillo de las serpientes es una de esas cosas. Si vemos la función que mejor lo hace, lo contrario es lo que peor lo hace. Es decir, si somos capaces de ver cómo es la mejor manera de atravesar algo, quizás nos dé ideas para saber cómo es la mejor manera de no atravesarlo, porque solo tenemos que coger las características contrarias. Una manera que tenemos de sacar funciones es esa. Es decir, bueno, si yo quiero calentar, a lo mejor tengo que pensar cómo enfriar o cómo enfriar la naturaleza, porque es una de las maneras de solucionarlo, siempre buscar la opción contraria. Fijaros, ahí tenemos el camello. Y diréis, ¿pero qué pinta ahí el camello? Pues el camello en la boca tiene unas estructuras que es capaz de mover o colocar la disposición de ciertos elementos punzantes para que no le hagan daño. Os quiero poner un vídeo, a ver si se ve, en el que se ve... ¿Veis la pantalla? No veis nada, ¿no? A ver. ¿Veis la pantalla? Sí, ahora sí se ve. Fijaros, ¿me escucháis a mí, no? Sí, Vale. Mirad lo que va a pasar aquí. Esto es un vídeo de un camello comiendo cactus. Si el camello es capaz de comer cactus, si pensamos que lo que estamos haciendo es envolver esas espinas, el camello es capaz de envolver esas espinas o de contener esas espinas sin que le produzcan daños. Eso quiere decir que si nosotros miramos al camello y estudiamos cómo es capaz de conseguir eso, quizás seamos capaces de crear un tejido en el que las plumas no se salgan y por tanto solucionar el reto. Claro, a priori un camello y una almohada no tienen nada que ver, pero si pensamos desde el punto de la funcionalidad, buscamos similitudes en las necesidades que le da el ambiente y ambas cosas, tanto el tejido como el camello, necesitan contener cosas punzantes sin que le hagan daño. En este caso el camello, si le hiciese daño, serían heridas. En el tejido, si le hace daño, se sale la pluma. Pero nosotros tenemos la misma función, que es envolver ese elemento o contener ese elemento dentro de algo. El camello para alimentarse, nosotros para calentar. Veis que esa descomposición del problema nos genera diferentes capacidades para solucionarlo, ¿vale? Nos genera diferentes perspectivas. Esto es muy importante porque cuanto más perspectivas tengas, más probable es que alguna de ellas se adapte a lo que después necesitamos. Fijaros qué curioso qué capacidad tiene para mantener eso. Vale, volvemos a la presentación. ¿Veis el PowerPoint? Sí, se logra visualizar. Aislar, no calentar. Aislar es otra de las funciones que estuvimos mirando. He dicho calentar porque, en parte, estuvimos mirando los diferentes tipos de pluma, que también es aislamiento, pero calentar hablábamos en el sentido de cómo los elementos pueden interaccionar
con nosotros porque también lo utilizamos para edredones. Pero vamos, en realidad, aislar es más exacto. Vale, ¿qué pasa cuando conseguimos estos ejemplos? Ya tenemos cómo adaptarlo, pasamos a innovar. Claro, entre la parte de investigar y la parte de innovar es cuando más mezcla de disciplinas tenemos que tener. Porque todo esto que yo os he contado a grandes rasgos del oso, del pájaro, de la serpiente o del camello, tenemos que contárselo a gente que no tiene por qué saber de camellos ni de serpientes. Tenemos que encontrar la manera de comunicar el conocimiento que hay en la naturaleza a personas que saben de otras cosas. Tienen que saber de materiales, pueden saber de estructuras, pueden saber de arquitectura, pero esto es muy importante. Y aquí, os digo a nivel personal, se aprende mucho y todos tienen que tener mucha paciencia. Los de la parte tecnológica con los de la parte de medio ambiente y viceversa. Pero es una de las cosas que cuando hablamos de equipos multidisciplinares tenemos que tener muy clara que todos y todas tenemos que aprender a convivir con esa interdisciplinaridad, que es muy enriquecedora, pero también conlleva una fase de comunicación y entendimiento. Pero fijaros la cantidad de soluciones que nos puede aportar a un problema tan simple como este a nivel industrial, ¿vale? Que esto puede generar evidentemente muchas pérdidas económicas, muchas pérdidas con el cliente para esa empresa. Estos son otros casos que son a nivel industrial, que están más integrados en el mundo cotidiano. El velcro. Fijaros que el velcro nace de la observación de una semilla, ¿vale? Estas semillas que a veces se nos quedan, la semilla de un cardo que a veces se nos quedan en los pantalones o en nuestros tejidos. Eso es la estrategia de dispersión de una semilla. Para ser más eficientes en esa dispersión, lo que hace la semilla es: yo no me puedo desplazar, pues voy a aprovechar la energía de desplazamiento de los animales que viven a mi alrededor. En este caso puede ser cualquier herbívoro. Si os fijáis en el velcro, una parte del velcro es una sección que semeja ganchos. No sé si veis el puntero de mi ratón. ¿Veis el puntero? Sí, sí se ve. Vale. Una parte del velcro se asemeja a los ganchos de esa semilla, una parte del velcro se asemeja al pelaje. Fijaros que con este hemos conseguido una unión mecánica momentánea y sin químicos. Y que actualmente la tenemos en nuestra vida cotidiana. Pero es que pensando en uniones, a través del mejillón, que es un organismo que a priori lo vemos como una cosa alimenticia, es un filtrador. Y es un filtrador que se adhiere muy bien a las rocas. Y es un filtrador que en esa adhesión genera una parte más dura y una parte más elástica para adaptarse a las corrientes. A nosotros nos cuesta mucho generar pegamentos que puedan ser usados debajo del agua. Hay una empresa, por ejemplo, que ha estudiado muy bien cómo el mejillón hace eso, las proteínas que utiliza y cómo las utiliza, y ha creado un pegamento que se llama Purebond para pegar contra chapados y eliminar el formaldehído de sus pegamentos. Son innovaciones que poco a poco se están produciendo. ¿Cómo se producen estas innovaciones? Pues hasta ahora la persona que inventó el velcro no estaba tratando de inventar el velcro, fue una cosa, pues simplemente era una persona que observaba, un observador. El tema del mejillón surge porque hay gente que está estudiando mucho de mejillones y gente que está estudiando mucho de pegamentos, y en algún momento se ponen en contacto y a alguien se le ocurre. ¿Cuál es el siguiente paso? Desarrollar y utilizar esta metodología como metodología de innovación, que ya se está empezando a hacer, pues el que os he comentado del almohadón o del edredón es un caso real, ¿vale? Entonces ya está integrándose, pero se integra como metodología de diseño, de generación, de ahorro de materiales, de eficiencia. Vale, este ejemplo es el ejemplo de la botella de agua Vitalis. Fijaros que lo que se pidió fue una botella que ahorrase material de producción y que soportase ciertas fuerzas estructurales y que además diese una identidad a la marca. El equipo de Logoplaste, que es la empresa, se inspiró en un pino americano que vive a ciertas alturas y en ciertas condiciones para ver
la espiral de crecimiento que tenía y aplicó esos patrones a la botella de manera que consiguió ahorrar plástico. Comprenderéis que esto no es tan fácil como yo lo estoy contando y que detrás tiene una investigación muy exacta de cómo eran esos patrones y cómo se aplicó a un producto de diseño. Pero pasamos de mirar a un árbol como un simple árbol y empezamos a verlo como un ejemplo estructural. ¿Vale? Empezamos a ver que el árbol a lo mejor nos puede enseñar a ahorrar materiales. Empezamos a mirar a la naturaleza desde otra perspectiva. Cuando hacemos eso, encontramos soluciones, porque claro, ese árbol concretamente vive en la montaña y está expuesto a fuertes vientos. Si estás expuesto a fuertes vientos, tienes que tener una estructura que te permita soportarlos. Eso es lo que se ha aprovechado en este caso, esos patrones, para poder hacer una botella que utiliza menos plástico para conseguir las mismas capacidades mecánicas. Por último, este ejemplo a mí me gusta mucho, es el Fresdi, que uno de los grandes problemas que tenemos en el malgasto de alimentos es que muchos se estropean por la pérdida de hidratación. Entonces esta compañía dijo, bueno, ¿cómo hace la naturaleza para no deshidratarse? Y se fijó en la mazorca de maíz. La mazorca de maíz tiene muchas capas de hojas que hacen que el agua no se pierda tan rápido. Inspirándose en esta mazorca de maíz, ellos hicieron un embalaje en el cual todo es impermeable, excepto una parte que tiene sobrepuestas capas de embalaje microperforado. ¿Qué permite esto? Se crean en esas capas, hacen que el agua salga, porque tiene que salir, pero muchísimo más despacio. Eso aumenta la longevidad del producto. Eso hace, por ejemplo, que sea mucho más fácil si tienen que exportar o simplemente si el cliente lo compra, que no se le estropee muy rápido, porque sabemos que hay ciertos frutos que duran muy poco en las condiciones fuera de la planta. Es decir, una solución que tiene mucho que ver con la alimentación, como es el maíz, ha generado que nosotros podamos desperdiciar menos comida, más allá de los problemas que tenemos en el tema de la distribución. Pero fijaros que la solución estaba en una cosa que, si estáis un poco cerca de la agricultura, en algún momento todos hemos visto una mazorca de maíz. Lo que pasa es que no pensábamos en cómo la mazorca de maíz resolvía un reto. Pensábamos en la mazorca de maíz como una planta o como comida. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Cuando haya un reto, simplemente pensar cómo lo haría la naturaleza. Pensar en esas funciones, en esas formas de solventar el reto. Y como medida, simplemente, ¿qué no haría nunca? Porque si encontramos el qué no haría nunca, quizá nos encontremos con bastantes de las cosas que estamos haciendo o que hemos hecho hasta ahora. Esto a nivel de producto. Hemos visto algunos ejemplos, os he explicado cómo se afronta un reto industrial. Ya os digo que, por ejemplo, ahora estamos trabajando en cómo mejorar una superficie de limpieza, o sea, una superficie industrial que necesita ser limpiada cada cierto tiempo para mejorar en el uso de detergentes y mejorar en el uso de agua, del recurso agua. ¿Qué tenemos con eso? Hay que atender a legislación, hay que estudiar muchos tipos, estamos trabajando en nanoestructuras, muchos tipos de nanoestructuras que tienen que soportar la abrasión. Bueno, hay que tener en cuenta muchos conceptos, pero las soluciones están ahí. Ahora vamos a pensarlo desde el punto de vista del sistema, un poquito a escala mayor. Cuando nosotros vemos un sistema natural, esto es una sucesión ecológica, y lo que vamos viendo es como de un terreno en el que no hay nada se van creando las condiciones para que empiece a haber cosas. Empiezan a aparecer diferentes elementos. Esto en ecología hay especies que son oportunistas, que se aprovechan de cierto tipo de condiciones y se van. Especies que no son oportunistas y necesitan donde están, digamos que se quedan, no son nómadas, son sedentarias. Cuando esas interacciones se van ampliando, se va generando un nuevo sistema. Y ese sistema llega a un momento que no crece. Llega a una cosa que se llama clímax y alcanza un equilibrio. Un equilibrio en el cual hay mucha interacción. ¿Cómo conseguimos ese equilibrio? Bueno, cuando pensamos en un sistema tenemos que pensar, o desde el punto de vista de la biomímesis,
Todo esto está basado, todo lo que os estoy contando, además de nuestra experiencia práctica, está basado en conocimiento que podéis encontrar en el Biomimicry 3.8 y en el Biomimicry Institute, que son los precursores de todo esto en Estados Unidos. Esa complejidad se basa, entre otras cosas, en una serie de patrones que podemos utilizar como criterio. Recordad que antes os he explicado que la naturaleza podía ser medida, podía ser mentor, podía ser un criterio en el cual basarse. Aquí están los 10. Fijaros en el primero. La naturaleza usa la energía que requiere y depende de la energía de libre disposición. El sol, ¿vale? La naturaleza no usa combustibles que no están en disposición. ¿Por qué? Porque no puede acceder a ellos. Nosotros, a través de la globalización, digamos que pensamos que tenemos recursos ilimitados, pero la naturaleza no los tiene. Recicla todos los materiales. No, la naturaleza no genera residuos. Lo que es un residuo pasa a ser un recurso para otro organismo. Fijaros que la naturaleza, los palos tienen una sustancia que es lignina, que es una cadena compleja de carbonos, muy difícil de degradar, y aún así hay organismos especializados en degradarla. La naturaleza es resiliente a perturbaciones. Pensad en un incendio. Los incendios que se producen ahora, el problema que tienen es que la magnitud es mucho mayor, pero un incendio como perturbación de un ecosistema lo que genera es otro ecosistema. Hay especies muy adaptadas a los incendios, por ejemplo aquí en el clima mediterráneo, el pino o el alcornoque están muy adaptados a los incendios y lo que se genera después de eso es un ecosistema distinto, un mosaico. Y en la naturaleza, ecosistema distinto significa diversidad. La naturaleza tiende a optimizar en lugar de maximizar. Me gusta mucho el ejemplo de los ciervos que tiran la cornamenta cuando pasa el otoño porque ya no les hace falta y en invierno muy poca comida. Entonces, cargar con ese peso no es eficiente energéticamente. La naturaleza provee beneficios recíprocos. Os he comentado el tema de los hongos, pero hay un montón de, pájaros que limpian los dientes de un rinoceronte. En el mar existen un montón. Hay un ejemplo muy, muy curioso de una gamba que vigila la guarida de un pez para poderse proteger el uno del otro. La naturaleza opera en base a información. Esto es muy importante. La naturaleza, cuando se desarrolla un sistema, se desarrolla en base a lo que tiene alrededor. ¿Qué quiero decir esto? Cuando un acebo tiene hojas que pinchan o una planta tiene hojas que pinchan, se está desarrollando en las condiciones en base a los herbívoros que están a su alrededor. El bambú se desarrolla en función también del oso panda. Quiero decir, esas relaciones operan con base a información. Eso es fundamental para lograr diseños eficientes. Y a veces es importante que nosotros también empecemos a funcionar con base a información, pensando en lo que rodea ese sistema. El ejemplo de la edificación es muy útil en este caso, porque, por ejemplo, aquí en España hemos generado... Perdón. Hemos generado edificaciones que no están adaptadas al clima, no están bien aisladas. Entonces en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor. ¿Qué quiere decir eso? No hemos tenido en cuenta el sistema en el que se iban a utilizar esas infraestructuras. Luis, disculpa. Dime. Se paró la transmisión un momento, es que se fue la luz aquí en mi casa, Ajá, vale. pero vamos a ver si sigue todo. ¿No se sintió acá? ¿Ustedes no sintieron un cambio? No, Esteban, nada. Ok, es que cayó un rayo cerca y algo pasó con la corriente eléctrica. Entonces estoy conectado al internet de mi teléfono. Eso no es muy bueno, pero vamos a ver si... Oye, pronto. Listo. Vale. Nada, os comentaba, la naturaleza usa procesos químicos y materiales que son seguros. La naturaleza no crea químicos que no se degraden. O sea, os he comentado la lignina, pero os comento el veneno de cualquier animal. Son elementos que tienen una función, se usan en este caso el veneno, fijaros, con mucho cuidado porque es una cosa energéticamente muy cara para esos animales, pero luego se degradan. Luego no son residuales. La naturaleza construye con recursos que son abundantes porque no ha globalizado. La naturaleza, si tú eres un oso polar y tienes que hacer la madriguera, tenemos que hacer la madriguera que hemos visto al principio. No podemos utilizar madera. ¿Por qué? Porque donde vivimos no hay. Es otra conciencia.
otra manera de adaptarse al entorno que quizá en ciertos retos pueda ser muy interesante porque pueda ser muy útil también para nosotros. La naturaleza está en sintonía con el ámbito local y es sensible a su entorno. ¿Cuántas especies no hemos visto desaparecer porque no hemos hecho nada a la especie, pero hemos afectado a su entorno? Aquí se ha visto mucho en España con el tema de la agricultura intensiva. Es eliminar las pequeñas paredes vegetales que se crean arbustivamente en el entorno hace que muchas especies no tengan espacio para criar o no se adapten a esa forma de vida. Y por último, la naturaleza usa la forma para determinar la función. Esto parece una cosa muy simple, pero no son lo mismo los dientes de un caballo que los dientes de un cocodrilo. ¿Por qué? Porque no quieren hacer lo mismo. Y eso a nosotros a veces, en los productos, se nos puede llegar a olvidar por la estética. Aquí hemos visto cómo funciona un sistema o qué criterios puede seguir un sistema o sigue un sistema natural. A ver, ¿cómo se estructura eso en base a la complejidad? Cuanto más avanza la evolución de ese sistema, más complejo se vuelve, más necesario es tener en cuenta esto, tener en cuenta esos patrones de equilibrio que por supuesto son 10 por simplificar, pero luego habría que desglosar cada uno de ellos en caso de utilizarlo para algún proyecto como criterios, porque evidentemente son muy generales. Aquí veis el desarrollo de la complejidad. Fijaros en esto. Esto es más o menos una idea de cómo nos hemos desarrollado nosotros como sistema. Veis que ha llegado un momento que el color cambia mucho. Aquí todo es muy verde, se añaden elementos, cambian las interacciones. Aquí en las ciudades hemos ido eliminando partes y esas partes cumplían funciones. Os decía al principio que también es un tema de escala. Hay que tener en cuenta cuando pensamos en biomímesis. Hay definiciones de biomímesis, también os lo digo, que son un poquito más puristas en ese sentido. Para mí, a nivel de sistemas tenemos mucho que aprender también de la naturaleza y lo podemos aplicar. De hecho, lo estamos aplicando de una forma u otra. Cuando hemos ido evolucionando hacia ciudades, evidentemente no todas las ciudades son iguales ni por asomo, pero hemos ido en parte replicando elementos. Ese replicar elementos ha llevado a la pérdida de funciones ecosistémicas, como comentaba, pero es que claro, el suelo en la naturaleza tiene una función. Todo esto que veis aquí, de plantas más pequeñas, plantas más grandes, todo lo que no se ve en el suelo, esos micelios que os comentaba al principio, eso tiene una función. Cuando llegamos aquí, ya la estamos eliminando. Cuando eliminamos esas funciones, con el paso del tiempo, estamos creando una perturbación en el sistema. ¿Qué pasa? Esa perturbación hace muchos años éramos muy pocos y un sistema muy grande. Ahora somos muchos y el sistema se va empequeñeciendo porque los problemas se van globalizando. Porque ya el ser humano está ocupando más parte del sistema que casi te diría del sistema que queda sin afectar. El ejemplo del agua es muy claro. Cuando tenemos el agua en el ciclo natural, es decir, cuando el suelo cumple su función y las plantas cumplen la suya, hay muy poca escorrentía somera. O sea, hay escorrentía somera, hay infiltración profunda y hay un escurrimiento. Escurrimientos del agua que no entran en el suelo, hay una evapotranspiración, se produce un ciclo en el cual el suelo está teniendo una función, se generan los acuíferos como grandes almacenes. Fijaros lo que pasa en la ciudad. En la ciudad hemos impermeabilizado el suelo. Hemos hecho que el sistema pierda su funcionalidad. ¿Qué nos genera eso? Que perdamos una cantidad de agua tremenda, pero no solo perdemos el agua. Ese agua nos acaba generando problemas, porque el sistema es disfuncional en ese sentido, en la gestión de recursos, porque no hemos tenido en cuenta en muchos casos cómo los elementos del sistema interaccionaban. Vamos a los edificios, que no aparece el ejemplo en el dibujo, pero la isla de calor, al final lo que hacen los edificios tan altos y tan juntos es disminuir esa capacidad del aire de moverse. Ese asfalto que tenemos negro lo que hace es subir la temperatura y por la noche se desprende. ¿Qué pasa? Nuestras condiciones de vida en muchas ciudades son mucho más difíciles porque no hemos tenido en cuenta las funciones que cumple un hábitat.
¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, ¿dónde nos lleva eso? En el caso del agua, a este tipo de problemas. Estas fotos están hechas un día antes de hacer un taller sobre soluciones basadas en la naturaleza en Valencia. Valencia es una ciudad costera de España en la cual a veces tienen periodos de lluvias torrenciales. Esta lluvia cayó en 15 minutos, 10 minutos. Fijaros cómo deja la ciudad. Bloquea nuestra ciudad y puede generar cosas bastante peligrosas. Simplemente porque la ciudad no está pensada para el sistema en el que se engloba. Porque en el Mediterráneo siempre ha habido gotas frías. Es verdad que ahora con el cambio climático son más frecuentes y más fuertes. Pero son sistemas que necesitan ser dinámicos. Os hablaba al principio, esto es un equilibrio dinámico, esto necesita una adaptación. Y ahora estamos entendiendo cómo a nivel de producto podemos adaptarnos a esa transición ecológica, ahorrando en el uso de materiales, mejorando en el uso de la energía, y en los sistemas, a una escala mayor, tenemos que ver cómo nuestras ciudades se pueden adaptar a este tipo de fenómenos cada vez más frecuentes. ¿Cómo se adaptan? Bueno, esto es un ejemplo de sistemas urbanos sostenibles. Como veis, a priori no hay nada distinto, es un parque. Pero ese parque por debajo tiene una serie de estanques, de fases de almacenaje que simplemente lo único que imitan es la función del suelo en la naturaleza. Entonces reducen los charcos, reducen las correntías, reducen las inundaciones y permiten que la ciudad sea más resiliente, tenga más capacidad de sobreponerse a esas perturbaciones. Ahora, hablando un poco de nosotros, en Biomimicry Granada lo que hacemos, o los proyectos que más tenemos en base a esto, nos gusta mucho la docencia, trabajamos mucho con la docencia. Yo os he puesto estas fotos. Caballito de Mar es otro proyecto que tenemos. Y os quería hablar un poquitín, 2 minutos, de estos proyectos que vamos a llevar a cabo ahora en otoño, sobre todo el Green y el Biomimicry 101, porque para mí es un poco la consecución de estas fotos de los caballitos. ¿Por qué? Porque queremos ir de una cosa natural que debe protegerse solo por el mero hecho de existir, como es el caballito de mar. Aquí tenemos un problema muy gordo en el Mar Menor por contaminación ambiental. Está decayendo mucho las poblaciones de caballito de mar, porque el caballito de mar, fijaros que es un animal precioso y muy especial, pero además tiene una estructura en la cola muy diferente a cómo puede ser este tipo de estructuras en la actualidad, y por tanto para nosotros tiene potencial en muchas cosas, entre otras en la ortopedia. Estamos estudiando cómo poder transformar el conocimiento que nos brinda el caballito de mar en ofrecérselo a personas que trabajan con desarrollo de este tipo de necesidades humanas, de ortopedias, para ver cómo podemos transformar algo desde el punto de vista de la conservación y desde el punto de vista de la eficiencia tecnológica, ¿vale? ¿Qué son estos proyectos? Bueno, el Green es un congreso que hacemos anualmente en la ciudad de Granada, en el cual juntamos a gente que sabe de muchas cosas de sostenibilidad, que tiene proyectos relacionados con la sostenibilidad, y además la biomímesis. ¿Por qué? Porque para nosotros la biomímesis es una metodología, es una herramienta, pero la sostenibilidad puede ser mucho más. Entonces, no es que todo haya que hacerlo con biomímesis, que la biomímesis es una herramienta más para lograr el objetivo que todos tenemos, que es conseguir pues tener, digamos, menos impactos, o vivir de una forma con más sintonía con la naturaleza. Es un congreso que desarrollamos el 12 de este año, es el 12 de noviembre. Son 3 días, viernes, sábado y domingo. Y bueno, como estamos de todas las partes del mundo, pues os animo a que quiera y pueda acercarse a Granada, que es un sitio espectacular. Y bueno, ya os digo que vamos a aprender mucho de sostenibilidad. El Biomimicry 101 este año lo hacemos justo antes del Green para facilitar que la gente que venga al curso pueda quedarse en el Green y disfrutar también de esa interdisciplinaridad. Pero el Biomimicry 101 es un programa que desarrollamos para profesionales. Entonces, ahí durante 3 o 4 días, junto con este equipo, vamos desarrollando actividades en el campo,
en la naturaleza, estudiando productos, elementos concretos para ver cómo aplicar esa metodología que nos brinda la naturaleza, la biomímesis, cómo aplicarla a las disciplinas a nivel profesional. Porque al final, bueno, aquí lo hemos explicado en una charla de 1 hora, pero todo el desarrollo de esa metodología tiene mucho más detalle. Entonces es un curso a nivel profesional para que, bueno, pues la gente viene, hacemos inmersiones en la naturaleza durante 3 o 4 días, aplicamos desarrollos retos industriales y tratamos de ver cómo podemos ayudar en cada caso, cómo pueden aplicar esta metodología a su día a día como fuente de innovación. Entonces es curioso porque al final en estos cursos se junta gente de muchas partes del mundo, con lo cual son muchos ecosistemas y de muchas disciplinas. Entonces tenemos, pues de repente un diseñador está colaborando con un arquitecto, de repente un ingeniero de por medio, de repente hay uno que viene desde la parte de la biología. Se crean equipos muy multidisciplinares y es muy curioso ver cómo trabajando juntos llegamos más lejos. Y nada, por mí la conclusión que me gustaría que os quedaseis es que la biomímesis al final es inspiración basada en información y que genera innovación. Y con esas 3 cosas juntas, pues realmente creo que se puede llegar muy lejos. Ahí os dejo mi contacto por si cualquier cosa que necesitéis es en nuestro contacto. Y si os parece, abrimos la fase de preguntas, dudas, cuestiones sobre la charla, cuestiones que no tengan que ver con la charla y queréis que tratemos. No sé si habéis puesto algo por el chat, creo que no, o no me ha llegado a mí. Así que nada, vosotros y vosotras me decís. Bien, si no hay consultas por acá, si alguien quiere intervenir levantando la mano, es el momento. Vamos a ver en el Facebook. Bueno, aprovecho para deciros que siempre se me olvida porque no soy muy bueno con las redes sociales, que nos podéis seguir en Instagram, en LinkedIn, que ahí vamos informando en Facebook, que ahí vamos informando sobre los proyectos que hacemos, que también hacemos cosas online, bueno, que ahí nos podéis seguir un poco y a veces hacemos mucho material que simplemente es divulgativo o curioso, que nos parece interesante que la gente conozca cuando hacemos nuestras investigaciones. Bueno, aquí veo un comentario en el chat. Yo lo he visto aplicado en robótica imitando distintos movimientos de distintos animales. Esto lo escribe Jimmy. Aisha Sako. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Dice que tiene que volver a trabajar. De hecho, se está estudiando también para aplicarlo a nivel quirúrgico, o sea, con material quirúrgico. Este tipo de disciplina, pues para ver cómo son materiales quirúrgicos, necesitan una movilidad muy específica y se están estudiando animales para poder aplicarlo en temas, creo que lo que se refería también Jimmy, a esa robótica, a esa escala. ¿Ves ahí comentarios? Sí, hay otro de Sí. Ladies. Sí, bueno, pues me alegro mucho. Ya os digo, Levis, que teniendo en cuenta, si os gusta el ir a la naturaleza, esto es una oportunidad buenísima de realmente aprender por qué las cosas son como son, porque casi siempre ves ejemplos de diseño y yo desde que trabajo en esto he aprendido una barbaridad de ecología porque ahora me fijo. Antes me fijaba mucho menos y fíjate que me dedicaba al medio ambiente. ¿Cómo crees que podría aplicarse la biomimética en el diseño de bioplásticos? Bueno, creo que la biomimética en el diseño de bioplásticos, por un lado, bueno, decir que no soy experto en el tema de bioplásticos, pero he trabajado un poquito con residuos agrícolas, subproductos agrícolas. Para mí la base en eso sería una bioutilización, no una biomímesis, pero sí que nos podemos adaptar a nivel, o fijarnos a nivel de procesos en lo que realmente es un bioplástico. Es decir, cómo aprovechamos los residuos y los convertimos en recursos. Sí que buscaría
en el tema de bioplásticos, quizás formas en las que la naturaleza coge residuos o cosas que a priori son residuos, las degrada y las convierte en recursos, porque a lo mejor hay formas de producir esos bioplásticos que en la naturaleza ya se están haciendo, ya se están produciendo materiales partiendo de bases muy primarias, me ocurre una telaraña, a través de mecanismos que todavía no conocemos. Ya os digo que no puedo hablar mucho del tema porque no soy experto en bioplásticos, pero sí que me fijaría en cómo la naturaleza produce materiales cambiando las características del mismo. Es decir, cómo pasa de un material que tiene unas características a otro que tiene otras, porque a lo mejor ahí encontramos maneras a nivel industrial de producir bioplásticos, o otra manera es simplemente decir, vale, yo produzco bioplásticos y tengo este problema concreto. Y este problema concreto puede ser que tal proceso industrial no me alcanza esta temperatura. Puede ser que en esta fase pierdo esta característica y necesito no perderla. Y estudiándola desde el punto de vista del reto concreto, que ya no tiene que ver con los bioplásticos, tiene que ver con un proceso industrial, a lo mejor ahí podemos buscar esas soluciones a esa cosa concreta. Pero eso a grandes rasgos. Ya os digo que habría que ver realmente qué problemas. Lo primero que yo haría sería hablar con alguien que sepa mucho de bioplásticos y decirle qué problemas tenéis con los bioplásticos, cuál es el reto que realmente tenéis por el cual no se pueden producir o cuesta producir, cuáles son las limitaciones que tiene esa industria. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo esas funciones se pueden sacar adelante. O cómo las saca la naturaleza adelante, vaya, cómo poderlas traducir. ¿Cómo lo encuentro en Instagram? Biomimicry Granada o Biomimicry GRX. No estoy muy seguro, perdón. De hecho, Karim compartió los enlaces ahí. Perfecto, gracias, Karim. Mira, dice que desde Bolivia preguntan si tienen alguna experiencia en procesos de descontaminación producto de actividades mineras. Bueno, tengo experiencia, pero no tiene que ver con la biomímesis. Tengo experiencia con los subproductos del olivar. Esos subproductos del olivar tienen muchos polifenoles y son tóxicos. Entonces nosotros en el CSIC de Granada, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en mi trabajo de fin de máster estuvimos trabajando en cómo eliminar esos polifenoles tratándolos con hongos. O sea, el micelio del hongo degrada esos polifenoles y se utilizaba en suelos mineros para ver cómo se podían bloquear, fitoestabilizar esos contaminantes en el suelo. Al final es un proceso natural que simplemente tratábamos de ayudar en esos suelos de minas que realmente están muy degradados. A nivel de biomimética, yo creo que ahí no se me ocurre ahora mismo nada, pero sí que te digo que creo que para mí la manera más natural o lógica en mi cabeza de resolver eso sería trabajar con hongos. Trabajar con los hongos, yo la experiencia que tuve fue muy buena. Y los hongos y las plantas, la fitoestabilización, la fitoextracción, creo que son mecanismos pasivos, energéticamente muy, muy eficientes, y al final lo que tenemos que tratar ahí en parte es de bloquear esos contaminantes que no llegan a la cadena trófica para que no entren en el resto del ecosistema. Qué mejor manera que hacerlo de una forma que a la vez podemos ir ayudando al suelo a generar mecanismos a través de los ciclos de bacterias que nos puedan ayudar con esa contaminación. Pero en este caso habría que estudiar mucho y hay que estudiar mucho el tipo de contaminante del que estamos hablando. No es lo mismo una contaminación por metales pesados, por ejemplo, que es con lo que yo trabajaba, que con otro tipo de contaminaciones. Entonces lo primero que habría que hacer es caracterizar el problema. Y Naomi está levantando la mano, creo que tiene una pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Saludos desde Perú. Está muy interesante tu exposición. Sin duda, la naturaleza nos sigue sorprendiendo y tenemos mucho que aprender de ella, ¿no? Tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cuál sería la metodología o pasos para poder aplicar la biomímesis? No sé también si me puedes recomendar algunos libros o artículos que me puedan ayudar para poder tener más información. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo puedo aplicar la biomímesis
en el diseño de un mobiliario urbano que quiero hacer actualmente o cómo puedo empezar, ¿no? Esto es referido más que nada a la arquitectura, ¿no? Esas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Vale. Vamos a empezar por la primera, que es la de los libros, ¿no? Las recomendaciones. A mí, el libro que más, la base de todo esto es la persona que lo inspiró más, que lo puso negro sobre blanco, digamos, es Janine Benyus. Janine Benyus tiene un libro que se llama Biomímesis, la innovación basada en la naturaleza, que ahí te puedo buscar el enlace ahora mismo del libro, un momentito. A ver. Y os le pongo... A ver. Este es el libro. Comparto pantalla. Vale, ¿veis la pantalla? Sí, Este sí. es el libro. Le hay en inglés y en castellano, lo que prefieras. Este es el libro que, digamos, es la base un poco, y en este libro Janine va hablando con diferentes investigadores que investigan sobre cosas sin hacer biomímesis, simplemente investiga sobre los que más saben de algo, que es la manera de poder hacer biomímesis, conocer mucho de un organismo. Y luego hay otro que a mí me gusta mucho personalmente, que es este libro. Este libro me gusta mucho porque habla del packaging desde otro punto de vista, de cómo la naturaleza es capaz de contener, de qué forma se utiliza, del packaging, de cómo embalar, de cómo contener, y me parece muy, muy curioso y muy representativo. A mí me ha ayudado, vamos, me ha gustado mucho cuando me lo he leído. Además, os quiero presentar esta plataforma que, a ver si se abre. No, joder, en la cual en esta plataforma podéis buscar a través de las funciones, tienen muchos materiales, estrategias biológicas, os dan ejemplos si tenéis un reto. Es muy útil desde el punto de vista de la bibliografía. ¿Por qué? Porque pues, podéis buscar mucha información sobre muchos organismos que ya están caracterizados, incluso ejemplos de cómo se han aplicado voy dando al azar, pero ejemplos de cómo se han aplicado a bueno, lo diré, a la tecnología. Este es el Martín Pescador, que ha inspirado el tren. Pues te explica, oye, ¿por qué ha inspirado el tren? Tal, y se puede aprender más sobre el organismo, más sobre la estrategia y más sobre cómo se lleva a cabo con la tecnología, y después suele poner referencias en las cuales esto viene muy bien para leer un poquito sobre el tema, y si necesitas saber más en concreto, más profundamente sobre algo, pues ya te vas a las referencias y buscas el artículo científico y demás. También os digo, esto, cuando llegamos a la parte de abstraer, lo mejor que podéis hacer es dibujar. Porque cuando dibujas te das cuenta de los elementos que te faltan. Parece muy simple, pero cuando dibujas es cuando realmente te das cuenta si has entendido un mecanismo o no lo has entendido. Después creo que me has preguntado por la metodología que se sigue, cómo se hace. Primero se define el problema, lo que os he comentado, hablamos con las diferentes partes para hacer un contexto más amplio. Cuanto más amplio es el contexto, más fácil es llegar a una solución correcta. Después de definir, biologizamos, es decir, hacemos la pregunta en base a la función. No preguntamos cómo diseñar una lámpara, preguntamos cómo crear luz. Y a partir de ahí, cuando creamos luz, ya vamos a ver, vamos a poner el ejemplo del casco, que es más sencillo. No decimos cómo queremos hacer un casco. Cuando biologizamos decimos cómo queremos protegernos de los impactos. Y ahí, a lo mejor, en esa protección de los impactos, que ya es una función, ya está biologizada, podemos mirar en la parte de descubrir, pues igual nos vale un pájaro carpintero que un caracol, que una manzana, porque todo se protege de los impactos de una forma u otra. Y vamos cerrando el contexto. Cuando hemos hecho ese descubrimiento, lo comparamos con el contexto para saber cuál se queda dentro y cuál se queda fuera.
Después está la fase de abstraer, en la cual vemos esos mecanismos en profundidad. Cuando los hemos visto en profundidad, el que mejor nos cuadre, ahí ya teniendo en cuenta la multidisciplinaridad, o sea, no es que mejor nos cuadre, pues en este caso soy de medio ambiente, yo a lo mejor no sé exactamente cómo se diseña, cómo se produce a nivel industrial un casco, tengo que hablar con alguien que sepa de cascos. Y ahí ya lo emulamos, lo integramos en el diseño y lo probamos. ¿Que funciona? Bien. ¿Que no funciona? Para atrás otra vez, en algún paso algo nos hemos dejado. Muchas veces este proceso no es solo circular, tiene líneas entre medias, es decir, puedes ponerte a descubrir y darte cuenta de que estás descubriendo demasiadas cosas, porque el contexto no lo has cerrado bien. Puedes ponerte a biologizar y darte cuenta de que estás biologizando demasiado poco, porque el contexto es muy pequeño, ¿vale? Es un proceso, al final es un proceso de diseño creativo, entonces es un poco, a veces es de ida y vuelta. Y por último, lo que me has preguntado del mobiliario urbano, yo pensaría en cuáles son las funciones de ese mobiliario. El mobiliario urbano es muy amplio. Tenemos que ver qué retorno supone el mobiliario urbano. ¿Qué queremos? ¿Fabricar un mobiliario urbano con menos material? A lo mejor tenemos que fijarnos en esto, que es la estructura interna de un cactus, para hacer las papeleras así, basándonos en los patrones que tiene esto, para que soporte el peso justo que tiene la basura dentro, pero gastemos menos material en producirla. A lo mejor lo que queremos es que una parada de autobús cumpla funciones ecosistémicas. Pues a lo mejor nos tenemos que fijar en otra cosa. Pero lo primero que tenemos que pensar es, dentro de decir, quiero hacer algo que esté basado en la naturaleza, vamos a ver qué funciones quieres que cumpla ese mobiliario. Es decir, quiero que... El reto es mejorar el uso de materiales. El reto es que soporte más peso. El reto es que cumpla ciertas funciones con el agua. O sea, a lo mejor quieres que almacene agua, ese mobiliario urbano, y entonces nos tenemos que fijar en cómo el ratón del desierto es capaz de enfriar agua. O a lo mejor quieres que absorba o que mantenga unas plantas. ¿Me explico? Es un poco dejar de mirarlo desde el punto de vista más amplio y tratar de mirar qué queremos conseguir con ese diseño. No sé si te aclaro mucho con esto, Naomi, porque es que es un poco amplia la pregunta del mobiliario, pero la idea es, como os he comentado al principio, tratar de descomponer el problema en diferentes cosas para poderlo abordar de una forma más exacta. Sí, muchas gracias. Estaba muy interesante y he anotado todo. Sí, voy a empezar a buscar los referentes que me acabas de dar. Sí, me ha ayudado bastante. Muchas gracias, Luis. Me alegro. Y si tienes cualquier duda mayores, pues como estaba nuestro correo en la presentación, nos mandas lo que sea, intentamos echarte la mano. Perfecto, muchas gracias, Luis. No sé si alguien tiene más preguntas. Yo no veo más en el chat. No sé si hay No, más. no. Yo pensaría que estamos cerrando. Estamos cerrando el conversatorio de hoy. Si no hay más preguntas. Bueno, pues, por mi Sí, tal parte, vez dime. agradecerte, Luis, por haber compartido todo este conocimiento, estas inquietudes también. Sí me gustaría contarles que en una semana estaremos con un evento más, ¿verdad? No sé si Karin quiere aportar algo desde Santiago, ¿no? Y ahora sí, el conversatorio de la próxima semana se llama Hacia un nuevo modelo regenerativo, el rol del diseño y la innovación tecnológica. La va a estar facilitando Nicola Cerantola, ¿sí? Así que sería el mismo horario, ¿no? El próximo martes 17 a las 12 horas Costa Rica. Es correcto, así sería. Bueno, por mi parte, muchas gracias por invitarme a participar en este ciclo, un placer, y animaros a
a tratar de innovar y a tratar de mirar la naturaleza desde otro punto de vista, que cuando se hacen cosas distintas siempre salen soluciones interesantes. Muchas Gracias, gracias. Luis. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Chao. Sí, sí llegará por correo la información, ¿verdad? Que están preguntando acá, Karim. La info de la charla de la próxima charla sí va a llegar por sí, y en el Instagram de Latinoamérica, y bueno, de ustedes también se sube la información para que se puedan inscribir en los formularios. Muy bien. Bueno, buenas tardes, noches, depende de dónde estén y estamos en contacto. Un gusto. A ver, voy a-